y las vías nerviosas. Acá tenemos una vía que es la vía piramidal o la vía de los movimientos voluntarios. Acá entonces vamos a ver, aquí tenemos la médula, donde tenemos las astas anteriores, que son las astas motoras. Ellas se encuentran en la sustancia gris de la médula. Tenemos la sustancia blanca que está en los cordones anterior, que está entre las dos astas anteriores, los cordones laterales, que están entre las astas anteriores y las astas posteriores sensitivas, y los cordones posteriores, que están entre las dos astas posteriores sensitivas. Entonces, esta vía es una vía descendente, es decir, es una vía córtico-espinal, la vía de los movimientos voluntarios o vía piramidal. Ella se origina en corteza, depende del movimiento que se va a realizar, pues corresponde a la superficie de la corteza que tenga que ver con el movimiento del segmento del cuerpo involucrado, como ya hablamos del homúnculo, ¿verdad? Entonces, ella va a ir, esa neurona que está en corteza, esos núcleos de neuronas que están en corteza motora, entonces van a pasar por tálamo, luego ellas van a pasar por el encéfalo, protuberancia, por bulbo, es decir, por todo lo que compone el tallo cerebral. Entonces ellas van a entrar a médula, ¿por dónde? Ellas van a entrar por el cordón lateral, pero entonces ellas se van a dividir en dos haces. ¿Qué es un haz? Un haz es un conjunto de fascículos nerviosos, y a su vez que es un fascículo, es un conjunto de haces nerviosos, y a su vez que es un haz, es un conjunto de fibras nerviosas o nervios. Entonces, un fascículo nervioso, es decir, un conjunto de fibras nerviosas, van a formar un haz. Entonces vamos a tener el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral. Entonces, el haz espinotalámico lateral, él va a descender de corteza, va a pasar por diencéfalo, por encéfalo, y se va a ubicar en el cordón lateral, es decir, en la sustancia blanca de la médula que habíamos hablado, ¿verdad? Donde ella entonces va a penetrar a través de las astas anteriores a donde están los núcleos motores correspondientes al segmento medular que esté involucrado. Por eso hablamos de miotoma, ¿verdad? Esto es lo que representa un miotoma. Ahora bien, ese es el cordón lateral. Y el cordón anterior, se llama así, ese cordón anterior, porque ese cordón anterior, parte de esas fibras que vienen de corteza, córtico-espinales, llegan a médula y en vez de ubicarse en el cordón lateral, se ubican en el cordón anterior, es decir, entre las dos astas posteriores. Entonces, vamos a tener que vamos entonces a decir por qué se le llama vía piramidal. Se llama así porque prácticamente un 75 y hasta en algunos casos 90% de estas fibras que vienen de corteza, ellas bajan, por ejemplo, si es del hemisferio izquierdo, bajan homolateralmente al segmento izquierdo de la médula, es decir, homolateral significa del mismo lado. Ellas van por su vía directa, o sea, si es en el hemisferio izquierdo, ellas bajan esa vía corticoespinal, pero cuando ella llega a las pirámides vulvares, ¿dónde están las pirámides vulvares? Están en la base de lo que es el bulbo raquídeo. Recordemos que el bulbo raquídeo forma parte del tallo. A este nivel de las pirámides vulvares, ella se cruza o se decusa, como se le llama en algunos textos, hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si esto fuera el lado izquierdo, cuando ella llega a bulbo, ella se va a ubicar en el cordón lateral, pero del lado contrario, en el lado derecho. Y el resto de las fibras, o sea, un 15%, va a ir vía directa. Esta vía directa significa que ella estaba, por ejemplo, aquí en el hemisferio izquierdo, va a descender a través de diencéfalo, tallo cerebral, y cuando llega a médula, ella se va a quedar en el cordón lateral de su mismo lado. O sea, ella cuando pasa por pirámide, ella no se cruza. Entonces, se cruza de un 75 a un 90% y el resto va directo. Esto es muy importante cuando nosotros
veamos patologías como, por ejemplo, las parálisis, cuando hablamos parálisis directa, parálisis alternas. Luego vamos a tener otra vía, que es la vía complementaria del sistema piramidal, que es el movimiento voluntario, que es la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal, ella no solamente interviene en lo que son los movimientos involuntarios. ¿Cuáles son los movimientos involuntarios? Porque la vía extrapiramidal, que es córtico-espinal también, ella es descendente, ella va de corteza, pero ella no solamente va a tocar núcleos de lo que es diencéfalo y tallo cerebral, sino que va a tener conexiones con las astas laterales de la médula. Recordemos que las astas laterales son las responsables de la sensibilidad somática y de la motilidad de involuntaria, la que corresponde al músculo liso, ¿verdad? De órganos y de vísceras. Y cuando esta vía piramidal desciende, ella va a tener varios núcleos importantes. Tenemos, por ejemplo, el núcleo rubroespinal o núcleo rojo. Ese núcleo se encuentra en mesencéfalo. Tenemos el olivoespinal, que es un núcleo que él se va a ubicar, aquí no sale, pero se va a ubicar en tallo cerebral, en cerebelo. Luego tenemos otros núcleos donde, por ejemplo, tenemos el tecto espinal, que es un núcleo que va a estar ubicado también en mesencéfalo, y vamos a tener también un núcleo que se llama retículo espinal. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque la vía piramidal, que es responsable de los movimientos voluntarios, ¿por qué? Porque ella tiene una vía espinotalámica, una vía corticoespinal lateral, una ventral o anterior, y por supuesto corticonuclear, ¿verdad? Porque recordemos que hay neuronas que no salen de la corteza cerebral. Estas son para la parte asociativa motora. En cambio, la vía extrapiramidal es muy importante porque ya más no interviene en los movimientos voluntarios, sino también interviene en la coordinación de los movimientos, interviene en la postura, interviene en el tono muscular, interviene en el ajuste y corrección de los movimientos, y eso lo hace, ¿por qué? Por lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Al ella tener, por ejemplo, un núcleo rubroespinal que está en mesencéfalo, ella va a dar ramas y le va a brindar movimiento a quién, a los núcleos que habíamos hablado, que es el 3, que se encuentra allí, que es el motor ocular externo, el que tiene que ver con el movimiento de los ojos. Luego tenemos el olivo espinal, que va a estar en cerebelo, que él va a participar con cerebelo de la propiocepción, de la sensibilidad profunda del cuerpo, el tono muscular, la percepción del tronco, del cuello y de las extremidades, también la longitud, el tono de las fibras musculares y de los tendones. O sea, ella, al tener esa conexión, cuando ella desciende, toda esa información la va a aportar para poder coordinar y corregir el movimiento. Luego tenemos la retículo espinal, viene de la sustancia, ella se conecta con los núcleos o neuronas que están en la sustancia reticular. La sustancia reticular es una sustancia que está en encéfalo, que está justamente por encima del tálamo, pero por debajo de los ganglios basales, y ella va a tener una función excitatoria o inhibitoria de todo el sistema, y también interviene en las funciones de sueño-vigilia. Es decir, que ella va a permitir el tener esa conexión reticular, la corrección de un movimiento involuntario. Finalmente, entonces acá lo que vamos a ver es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central va a actuar en lo que se llama el sistema cognitivo voluntario, el área asociativa que está en la corteza cerebral, el lóbulo frontal.
él va a tener también, él va a poder elaborar esta información porque él recibe por vía aferente de los receptores información del sistema sensitivo, vista, oído, olfato, gusto y tacto. También tenemos que el sistema conductual, la conducta, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la conducta tenía que ver con las emociones, con la amígdala, que tenía que ver con el sistema límbico, que estaba en lo que es encéfalo, y también él tenía que ver con la hipófisis, que donde habíamos hablado que están los centros de saciedad, el centro de la sexualidad, etc. Y entonces él también, ese sistema nervioso central a través de su corteza y también a través de lo que es diencéfalo y encéfalo, va a actuar en el sistema motor, lo va a controlar y va a generar una respuesta o conducta fisiológica. Acá podemos ver que estas aferencias sensitivas que ya les mencioné permiten la integración de toda esta información en donde en la corteza cerebral y por vía eferente, que ya vimos que la vía eferente son los que van de los centros integradores a los músculos u órganos efectores y va a emitir una respuesta.